a todos, bienvenidos a Camina, Come, Vive. Yo soy Chelo y el día de hoy te voy a enseñar a preparar salsa de tomate, pero en esta oportunidad la vamos a envasar para conservarla durante muchísimo tiempo. De esta manera podrás aprovechar cuando los tomates estén en su mejor temporada, compras gran cantidad de tomates, van a estar muchísimo más baratos que de lo regular y así vas a poder preparar tu salsa y tenerla siempre almacenada. Esta salsa va a ser completamente neutra. No le agregué ningún tipo de hierba aromática porque así tienes una salsa neutra que la puedes usar para la preparación que quieras. Si quieres una salsa para la pasta y le quieres agregar albahaca, por ejemplo, pues simplemente con agregarle un poco de albahaca en el momento de calentarla, pues ya tienes la salsa con ese aroma de albahaca. Como si le quieres agregar orégano, perejil, cilantro, como si quieres usar esta salsa de tomate para realzar alguna salsa de una carne, un pollo o lo que quieras. Por ese motivo te la hice completamente neutral, sin ningún tipo de aroma en particular. Para que tu salsa envasada sea todo un éxito, es primordial que veas el video anterior. De todos modos, te voy a dejar por aquí el enlace para que veas el video, porque en ese video te explico claramente cómo esterilizar los frascos. La esterilización de los frascos es fundamental para preservar el producto en buena calidad. Ten en cuenta que estamos hablando de productos alimenticios y no queremos arriesgar nuestra salud, porque si fallamos en alguno de los pasos de la esterilización, es posible que el producto se estropee. Si tienes alguna mínima duda de que el producto está estropeado, te pido por favor que lo deseches totalmente. Así que es muy importante que sigas los pasos del video anterior para que envasar tus alimentos sea todo un éxito. Nos vamos a poner el delantal y nos vamos a poner a trabajar ya mismo en esta salsa de tomate en conserva. Para hacer la salsa de tomate vas a necesitar por lo menos 2 kilos de tomates que estén bien maduritos. Yo aquí tengo tomate de rama y tomate de las Islas Canarias, pero perfectamente puede ser tomate perita también. Lo importante es que esté lo más madurito posible. Los vas a lavar muy bien con agua y jabón. Los que tienen tallito les voy a retirar el tallito y a los otros les voy a hacer un cortecito en la parte de abajo. Vas a colocar una olla con agua, esperas a que hierva y vas a colocar allí los tomates por lo menos 10 segundos. Es solamente para que se le desprenda fácilmente la piel. Los retiras y los vas apartando y sigues colocando el resto de los tomates en el agua hirviendo hasta terminar. Y te muestro esto solamente para que veas qué fácil se le quita la piel cuando le haces el proceso de escaldado. Nosotros no le tenemos que retirar la piel, es solamente para que veas. Vamos a tomar por lo menos 4 cebollas grandes y las vamos a cortar en trozos. Todos los tomates ya escaldados los vas a colocar en el vaso de la batidora. Mi batidora es bastante potente y yo los pongo enteros. Tú los puedes cortar un poco si ves que tu batidora no tiene tanta potencia. Vamos a usar un colador de trama abierta. Te lo muestro aquí para que veas la diferencia. O sea, que los agujeritos sean bastante abiertos. Vas a colocar todo el tomate triturado porque mi intención en este paso es que quede una pulpa de tomate sin semillas y sin la piel.
La cebolla también la vas a colocar en el vaso de la licuadora y la vas a triturar muy bien. En una olla voy a colocar un chorro de aceite y voy a colocar allí toda la cebolla triturada. Agrego un poco de ajo, yo ya lo tengo triturado. Si no tienes triturado, puedes colocar ajos enteros en el momento que vayas a triturar la cebolla. Agregas todo el tomate triturado también. Revolvemos muy bien la salsa y vamos a agregar sal y pimienta al gusto. Y recuerda que al final de la cocción puedes rectificar otra vez la sal y la pimienta. Y vamos a cocinar esta salsa a fuego bajo por hora y media aproximadamente. Cuando le salga espuma, la vas retirando con una cuchara. Este paso se llama desespumar. Ahora vamos a hablar un poco acerca de los frascos en donde vamos a envasar. Puedes usar frascos completamente reciclados que tengas de alguna mayonesa o de algunas aceitunas, o por ejemplo como este es un frasco que yo tengo desde hace mucho tiempo. Lo importante es que la goma esté en perfecto estado. Yo me encontré estos frascos en un bazar en estos días y me parecieron ideal para envasarte esta salsa el día de hoy. Pero no tienes que comprar ningún frasco, puedes usarlo perfectamente reciclado. Y tienes que ver que la goma esté en perfecto estado. Es primordial para que el envasado sea de éxito. Así quedó la salsa después de hora y media de cocción, bien espesita, que era exactamente lo que yo quería. Puedes rectificar en este punto la sal y la pimienta. Ahora va a comenzar el proceso de envasado. Como necesito la olla grande que estás viendo aquí, voy a transferir toda la salsa para la olla pequeña y en la grande voy a esterilizar los frascos. Ya sabes que el proceso de la esterilización te lo muestro en otro video. Aquí ya tenemos todos nuestros utensilios y frascos listos para el envasado. La salsa tiene que estar caliente, los utensilios también hirvieron 20 minutos y los frascos 20 minutos. Todo tiene que estar caliente. Ahora sacamos los frascos del agua caliente con cuidado de no quemarse con las tenazas que ya están esterilizadas. Y los vas a colocar sobre pañitos de cocina boca abajo. Y también vas a colocar las tapitas boca abajo sobre los pañitos. Retiramos del agua caliente el embudo para comenzar a envasar. Todos los utensilios los vuelves a colocar en la olla con agua hirviendo. Esto es un truco que yo hago para limpiar el frasco después de haberlo llenado. Mojo una servilletita en alcohol de farmacia y con esa servilleta de papel limpio todos los restos que quedaron en la orilla del frasco. A mí me gusta rellenar el frasco con aceite caliente. Realmente estaba hirviendo, no es necesario que esté hirviendo tanto. Ten mucho cuidado cuando hagas este paso. Con que esté bastante caliente es suficiente.
Y ahora le vas a colocar la tapa. Cierra el frasco pero sin apretar extremadamente. Ahora el otro frasco lo voy a llenar sin el embudo, es para que veas, teniendo un poco de cuidado se puede rellenar sin necesidad de usar el embudo. Le colocas el aceite caliente también, lo limpias con la servilleta mojadita en alcohol. Le puedes dar unos golpecitos para emparejar un poco la superficie y lo tapas, pero sin apretar. Y vas a devolver los dos frascos ya envasados a la olla con el agua caliente. Esperas a que rompa el hervor y vas a contar 20 minutos para la segunda esterilización. Ahora, con cuidado, vas a sacar los frascos del agua hirviendo y los colocas otra vez sobre los trapitos de cocina. Y con otro pañito de cocina muy limpio, lo que vamos a hacer es darle pequeños golpes. Es para quitar cualquier burbuja que quede dentro de la salsa. Y ahí, con cuidado de no quemarte también, vas a apretar bien la tapa. Este paso es primordial porque aquí es donde el producto queda envasado al vacío. Y ya está. Ahora esperas a que enfríe completamente. Estamos aquí de vuelta en la cocina con nuestra salsa de tomate ya envasada y te tengo que explicar algunas cositas que debes saber después de que ya hemos envasado, como por ejemplo tener la seguridad de que el producto está bien envasado y esterilizado. Y aparte es aconsejable que las etiquetes con la fecha por lo menos del mes en el que se produjo la salsa, porque si la vas almacenando después a lo mejor no te acuerdas exactamente qué día fue que la almacenaste y así ya tienes una referencia de cuándo fue que la envasaste. Y te voy a enseñar varias cositas para que sepas cómo funciona esto de envasar. Voy a llenar este frasco con agua del grifo común y corriente para explicarte un truquito y así saber si el envase quedó bien cerrado al vacío, que es lo que necesitamos saber para que se preserve en buenas condiciones. Como habrás visto, este no ha sido esterilizado ni en la primera ni en la segunda esterilización, y esto sí, para que veas la diferencia de sonido. Y la prueba es de la siguiente manera, es tocando ¿ves? Si por algún motivo tú dudas que el frasco no quedó bien envasado, yo lo que te recomiendo es que lo abras y congeles el producto. Cuando el envase no está bien cerrado al vacío, ya ves la diferencia de sonido. Si estamos seguros de que quedó bien envasado, lo que hay que hacer es guardar el frasco en un lugar alejado totalmente de los rayos del sol, en un lugar donde permanezca a una temperatura constante. Lo ideal sería un trastero o un sótano, porque allí, tanto en invierno como en verano, la temperatura suele ser bastante constante. Pero si no disponemos de un trastero o un sótano para almacenar nuestras conservas, con que esté en un mueble de la cocina lo más alejado posible del sol y que no abras y cierres constantemente, se van a conservar
en perfecto estado. La salsa de tomate por lo menos puede durar envasada 1 año. Otra forma de saber que quedó bien envasado es, yo creo que en la cámara no es fácil de apreciar, pero tú vas con el tiempo a aprender a apreciarlo. Es que la tapa no es completamente lisa, es ligeramente cóncava, o sea, hace esta forma así, justamente aquí en el centro. Eso también es un indicativo de que está bien envasado y las 2 esterilizaciones que le hicimos han quedado perfectas. Ahora vamos a pasar a abrirla para que veas el ruido que hace y esa sería la tercera prueba de que el producto está perfectamente envasado. Otra forma de saber que quedó bien envasado es al abrirlo. Tiene que hacer un clac o un ruido así parecido. Vamos a probar. Para etiquetar los frascos pues es muy fácil, coges unas etiquetas, un marcador que preferiblemente sea indeleble, que no se borre, y vas a poner la fecha en que preparamos nuestra salsa. Bueno, y se la vas a poner en cualquier lugar, en la tapita o por un lado. Espero que este video de tomates en conserva te haya gustado, te sea útil y lo pongas en práctica. Seguramente en el futuro te voy a seguir dando otras recetas de cómo conservar otros tipos de vegetales o frutas. Cualquier duda, sugerencia, comentario me lo puedes dejar escrito en el buzón de comentarios. Te dejo todas las instrucciones para esta receta en la cajita de información de YouTube. Sígueme por todas estas redes sociales y es muy importante que te suscribas al canal. Si te suscribes al canal podrás saber qué cosas vamos a cocinar, si voy a caminar por algún lugar o de qué tema vamos a conversar. Es también muy importante que compartas este video con toda tu familia y amigos para que el canal pueda seguir creciendo. Y también no es menos importante que te suscribas. Te tienes que suscribir a este canal y para que te suscribas te voy a dejar por aquí el enlace de suscripción. Suscríbete ya mismo al canal. Muchísimas gracias por verme el día de hoy y nos vemos en el próximo video. Muchísimas gracias. Chao.